Buenas, en este video vamos a hablar de marca, con dos casos ejemplificados en la industria editorial. Los dos casos recorren caminos diferentes. Uno es la creación del nombre desde cero, pensando en su partido conceptual y tomando la investigación como centro para llegar al nombre, y el otro, ya con el nombre dado, la creación del partido visual desde el manual de aplicaciones hasta su morfología en el diseño del isotipo y logotipo. Espero lo disfruten. Caso 1. Creación de la identidad de marca de un canal de distribución editorial. El desafío que se planteó acá fue crear el nombre de una editorial que ya estaba en el país y quería integrar sus operaciones verticalmente, es decir, generar un canal de distribución propio. Y para eso se plantearon dos objetivos: crear el nombre y la identidad de la red de distribución, es decir, la marca, y desarrollar el manual de aplicaciones, el branding, y generar un nuevo mensaje, el claim, para este nuevo canal de distribución editorial. En resumen, generar el paquete identitario desde cero. Para encarar un proyecto de este tipo, lo primero que tenemos que tener en claro es a quién le hablamos. Y acá hay dos segmentos a los cuales vamos a apuntar muy definidos. Uno son los editores de Argentina y los otros los publishers de Argentina. Estos públicos tienen características que los unen, pero diferencias muy marcadas. Nosotros tenemos que tener en claro ambos escenarios, y siempre que pensamos en segmento tenemos que tener claro qué cosas tienen los segmentos en común y qué cosas los diferencian. Acá entramos en la etapa de investigación. Empezamos a averiguar qué piensa este público, cuáles son los pensamientos, frases y sentimientos que definen la mirada de nuestro público objetivo. Me gusta que las cosas lleguen en tiempo y forma. Me gusta estar actualizado. Necesito que mi proveedor esté a la altura de las circunstancias. Me gusta superarme y obtener cada vez mejores resultados. No me gusta que las cosas fallen. Comprarle todo a un proveedor me facilita las cosas. Y varios insights más que responden a pensamientos internos de este público objetivo. Entonces acá ya ponemos manos a la obra y empezamos a pensar cuáles son las palabras que mejor representan todo lo que investigamos. Esto lo vamos a llamar pilares, que son conceptos claves para la construcción de marca. En este caso no es un producto, es un servicio, porque es un canal de distribución, pero muchas de estas palabras servirían cualquiera elijamos tomar. El camino que nosotros elijamos tomar para avanzar en la construcción de la idea, del relato, podría funcionar. Unión, servicio, valor, futuro, editor, exclusivo, cercanía. Todas son funcionales, todas sirven, todas tienen que ver con este servicio. Para trabajar en un escenario acotado elegimos algunas. Innovación, sustentable, futuro, portafolio, red, accesible, distribución, integración. Entonces ahora ya tenemos un escenario menor, más manejable, y a partir de esto vamos a empezar a contar una historia. Entonces, ¿qué sabemos? Primero sabemos quién es el público, el segmento al cual vamos a apuntar, el target. Sabemos cómo piensa, cuáles su cones sobre el producto o servicio ideal y cuáles son sus insights, es decir, los pensamientos internos de cada segmento. Sabemos qué valora y cuáles son los conceptos centrales, es decir, los pilares sobre los cuales vamos a construir la marca, en este caso para un servicio o producto, pero es indistinto. Entonces ya tenemos todo listo para hacer la propuesta, y acá me quiero detener un segundo. Cuando pensamos una marca es muy importante pensar un concepto. Un concepto ayuda a que la marca sea mucho más sólida y mucho más rica, que sea mucho más justificado el proceso por el cual nosotros llegamos a ella. Para pensar un concepto, a mí me gusta pensar en una historia. Una historia enriquece la marca, le da un aire, un aura que ayuda a que se pare más firme. Cada uno tiene que encontrar su propio modo. Yo cuento el que a mí me funciona, el que siempre uso, que es contar una historia lo más lejana en el tiempo. Es decir, casi que tomo carrera para llegar al concepto que quiero llegar. Acá vamos a contar una que es la que articula esta idea, pero en cada proceso, en cada idea, en cada proyecto que encaremos, deberíamos encontrar otra. Desde el origen de los tiempos, el ser humano mostró una característica que lo distingue: su espíritu innovador. Cuando se propone algo, pone en juego todos sus saberes y conocimientos para que eso suceda. Ya en el año 1100, un matemático indio pensó un dispositivo que en teoría se mantendría funcionando indefinidamente. Un dispositivo que, luego de un impulso inicial, jamás se detendría. La llamó Perpetuum mobile, o la máquina del movimiento perpetuo. Una figura utópica que desafía todas las leyes de la física, y sin embargo el ser humano sigue intentando hasta el día de hoy poder inventarla. La máquina que, una vez que comienza a moverse, no se detiene nunca. La clave es el movimiento, no parar, estar siempre a la altura de las circunstancias, porque en la industria editorial pasa eso, nunca se para. Siempre hay algo para hacer, siempre hay libros para editar, siempre hay libros para leer. Y por eso nace esta red, porque si la industria editorial no para, su proveedor tampoco. No parar en los tiempos de entrega, no parar en la eficiencia, no parar en la innovación, no parar en la búsqueda constante de ser cada vez mejores. Porque si hablamos de movimiento, el nuestro es para siempre. El nuestro es un movimiento perpetuo.
Y así nace Perpetia. Entonces acá queda claro cuán diferente hubiese sido si yo hubiese mostrado la marca desde el principio, sin contar la historia o leer el manifiesto, que no es una cosa que pongo para decorar, sino te va preparando y te va llevando y sobre todo justifica el concepto. Y el concepto es una idea que uno pensó, que trabajó, que recuperó, que investigó. Entonces todo el proceso que hicimos no es azaroso. Investigar, conocer al público, saber cómo piensa, cuáles son sus pensamientos y contar una historia que puede llegar a interesarle. Y este es el centro de la presentación, claramente, que es la marca, el logo y el isotipo. El nombre, Perpetia, recupera un poco esta historia que fuimos contando, lo de la máquina del movimiento perpetuo que venía a través del manifiesto. La morfología del isotipo también juega con esta especie de cinta de Moebius, de movimiento eterno que nunca detiene. En este slide que vemos acá están los estímulos visuales, que son los recursos en imágenes que usamos para construir morfológicamente la marca. No hace falta detenerse mucho acá, pero se ve la cinta de Moebius, la máquina del movimiento perpetuo, unas ruedas que simbolizan el movimiento, hay unas aspas de un molino. Está Bhaskara, que es el indio que inventó la máquina esta, que fue de donde sacamos la historia original. Todo esto es parte del relato que hace de la presentación una justificación sólida donde están cubiertas todas las aristas del proyecto. Y esto es importante porque muestra que todo fue pensado desde todos los ángulos y están cubiertas todas las posibilidades, que el trabajo fue desarrollado profesionalmente, pensando cada parte y todo tiene justificación. Bueno, entonces ya tenemos la marca y ahora lo que necesitamos es el mensaje de marca, lo que en inglés se dice claim, que es una frase que acompaña a la marca y ayuda a construir el mensaje. Piensen, no sé, Nike, Just Do It, Nokia, Connecting People, o Coca-Cola, Destapa Felicidad, o McDonald's, me encanta. Son esas frases que están siempre pegadas a la marca y a veces ni siquiera aparece la marca, el claim toma la suficiente importancia, la suficiente relevancia como para funcionar solo. Nike es el ejemplo más paradigmático de esto. El que nosotros encontramos para trabajar Perpetia fue Los libros no paran. Y como todo, en esta presentación tiene una justificación, hay una especie de texto que acompaña y articula también este concepto. Perpetia es la red de distribución para todos aquellos editores que piensan que el movimiento es la clave para seguir avanzando y que tener un distribuidor que les ofrezca los mejores productos y las últimas innovaciones es esencial para seguir creciendo. Perpetia no para, porque sabe que la industria editorial tampoco lo hace. Perpetia, los libros no paran. Acá la presentación avanza en detalles más propios del pedido, que era abrir el servicio en dos niveles, nivel Advanced y Plus, que significaban diferentes tipos de servicios para diferentes tipos de editoriales. Las dos marcas se pensaron con la misma morfología donde solo cambia el color, pero también cada uno va acompañado con un claim especial. Perpetia Advanced, la innovación nos mueve. Perpetia Plus, calidad para crecer. Y para cerrar esta parte del proyecto está la aplicación de marca que muestra cómo tanto el isotipo como el logotipo conviven en diferentes entornos. Y acá es algo que se usa cuando se presenta este tipo de proyectos, que es algunas versiones alternativas. ¿Y esto por qué se hace? Porque uno prepara el camino conceptual, prepara la idea, hace la investigación y llega a una propuesta. Puede que la idea esté bien, el camino conceptual esté bien, pero el recurso gráfico no convencer tanto. Entonces se dan dos opciones más para ver cómo amplifica ese concepto, porque a veces el concepto está muy atado a lo que nosotros vamos a ver. El caso 2 es la creación de la identidad de una librería infantil. La diferencia entre este caso y el anterior es que acá el nombre ya vino dado, por lo que la investigación, entender quién es el público y todo el desarrollo conceptual para llegar al nombre de marca en este proyecto no está. No quiere decir que eso no se tenga que trabajar, pero una vez que ya tenés el nombre tenés que avanzar desde otro lugar. Si en el proyecto anterior el foco estaba en la investigación y en el desarrollo conceptual, acá el foco va a estar en el diseño de la marca. Vamos a ver a través de una serie de bocetos que van evolucionando cómo llegamos a la marca definitiva y luego cuando tenemos la marca lista vamos a profundizar en el manual de aplicaciones visto al detalle. Antes de empezar a diseñar la marca se pidió un documento donde se marcaron los puntos más importantes sobre los cuales podríamos apoyar la construcción de la marca. Diversión, docencia, educación, servicio, red, editorial, juego, profesional, entretenido, cercanía, abstracción, pensamiento son muchos de los conceptos sobre los cuales podríamos elegir caminos para trabajar. Tal como hicimos con el proyecto anterior, elegimos algunos para tener un escenario más acotado y que sea más fácil manejarse. Diversión, dedicación, educación, crecimiento, juego, creatividad, pensamiento, abstracción, entretenido y lúdico. De ahí volvimos a reducir el escenario en dos caminos para trabajar en paralelo.
camino 1 lúdico y el otro fue camino 2 abstracto, con opciones de marca que van ilustrando estas ideas. Un camino, el lúdico, pero vinculado con el juego y entrecruzado con la educación, y otro mucho más abstracto. Para ejemplificar cómo es el proceso de trabajo en este tipo de diseño, puse todos los bocetos, desde el más primario hasta la versión final. Mi idea acá no es sobre explicar cada versión, sino que vean el desarrollo evolutivo de los dos caminos en paralelo. Acá la primera opción que se buscó, muy rústica, fue la figura lúdica con una especie de signo play, de algo que muestre movimiento, con dos colores que funcionen muy en contraste, que son el amarillo y el verde. Y el otro también buscando mucho contraste, pero incorporando más colores en la paleta, que nos podría dar a futuro mayores libertades, pero también manteniendo la idea de movimiento. Van a ver que hay ideas que se cruzan en los dos caminos. Son búsquedas en paralelo, pero hay conceptos que sostienen entre los dos. Acá las ideas de los caminos empiezan a profundizar. Vemos que la paleta, que antes era parte del camino abstracto, pasa al camino lúdico y se usa la figura de rompecabezas pensando en esta cosa didáctica de los niños y el juego. El camino abstracto ya empieza a ser justamente más abstracto y ya dejamos de tener en claro qué estamos viendo y cuál es la forma central de esto. Vemos una especie de pirámide por contraforma que es blanca, pero no está claro qué está pasando. En el chart siguiente se profundiza la idea del rompecabezas, ya pensando en articular mejor el logotipo, cómo integra la marca tipográfica, librería didáctica. Este juego en sílabas también puede estar interesante. Del otro lado, la figura de la pirámide se pierde, se limpia mucho más la forma, se juega ya deliberadamente con una paleta cercana a los violetas y ya los caminos están súper separados. Acá cuando empezamos a avanzar no es que el diseño va evolucionando por sí mismo, sino que empieza a haber interacción con el cliente va opinando y vamos avanzando o retrocediendo. En este caso, en el camino lúdico se deja de lado la figura de rompecabezas y se va más a lo literal de lo educativo. En cambio, el recurso se para en sílabas, pasa al camino abstracto y se profundiza. Ya no hay una figura reconocible, es un círculo que encuadra un logo 100% tipográfico. En el chart siguiente, en el camino 1, ya vemos una figura deliberadamente lúdica, donde se apilan 3 cajas, la paleta es muy marcada con esos 3 colores, y en el camino 2, el abstracto se deja de lado cualquier tipo de isotipo, es decir, de dibujo, y se juega solamente con tipografía, donde tenemos librería puesto en vertical y esto de didáctica que va agregando sílabas formándose. Vemos que se llegó a la máxima abstracción posible, desaparece la figura que estaba detrás y solo queda la tipografía. Y acá hay una reflexión interesante, que es el camino abstracto se deja de lado, se decide avanzar con solo un camino, que es el camino lúdico. Entonces tenemos dos opciones del camino lúdico. Uno, el camino de las cajas, pero en este caso ya apiladas y ordenadas, siendo mucho más geométrico. Y en el otro está la idea de la caja, pero dejando ver una especie de libro entreabierto. Para mí, si tengo que opinar, es la versión más avanzada en el proceso de diseño, pero el cliente decidió buscarle una vuelta más. Y acá creo que también hay una reflexión interesante, que nosotros estamos haciendo proyectos muchas veces para otros y tenemos que tener en cuenta las opiniones. Nuestro gusto personal tiene un peso, pero hasta un punto. Tenemos una última prueba de versiones antes de la marca final, pero ya tenemos algunas cosas decididas y constantes. Por ejemplo, ya tenemos lista la paleta de colores, son esos 3, es ese violeta, el verde y el naranja, ya está. Y también es importante, ya tenemos el logo, tenemos la tipografía. Solamente cambia un poquito la ubicación según cómo se tiene que acomodar con el isotipo. Tenemos las cajas apiladas de un lado y tenemos una caja abierta sobre sus lados del otro. También queda claro algo, que la marca ya la tenemos ahí, tenemos claro cuál es el logo, la tipografía, cuáles son los colores, sabemos que la caja será una forma o será otra, pero más o menos está. Y acá llegamos a la versión final. La paleta de colores se tocó ligeramente, se cambió un poquito naranja, pero son esos 3 que veníamos trabajando. Se juega con este escenario que la caja es 3D, pero a la vez es un ISO que también funciona plano. Los 3 colores dan una apertura muy interesante para hacer un montón de cosas. La tipografía es redondeada, induce a lo lúdico. Luego de un proceso de trabajo largo, donde se avanzó por muchos lugares, llegamos a una marca muy trabajada, muy pensada, muy sólida, desde la tipografía, los colores, la forma. Ya tenemos la marca lista, entonces ahora lo que tenemos que hacer es el manual de aplicaciones. Esto se hace para que lo use cualquier persona que no haya sido parte del proceso de construcción desde cero. Este manual desde acá a algunos años lo puede agarrar cualquier persona y saber cómo se usa la marca. Nosotros tenemos que contemplar el escenario hoy para cualquiera que lo use en el futuro. ¿Qué vemos primero? La grilla de construcción. Cualquiera que quiera reproducir la marca puede tomar este modelo y tener claro cómo se tiene que hacer. En este tipo de proyectos nunca se usa una unidad métrica, sino que se usa una unidad en escala de X, para que sea mucho más simple de reproducir. Cuando se trabaja una marca de este tipo, la marca tiene que poder desarmarse, tiene que funcionar solo el logotipo, solo el isotipo. Entonces, acá vamos a empezar a ver cómo se separa. Vemos entonces el logotipo solo en su versión tipográfica con su grilla constructiva. Si avanzamos, vemos el isotipo también con su grilla constructiva.
Esto empezamos a ver que separado también funciona. En algunos lugares voy a necesitar solo el logo tipográfico y en otro puedo usar el ISO para hacer alguna trama, alguna grilla, algún fondo en algún lugar. Algunas cuestiones básicas que siempre contemplan este tipo de documentos: cómo funciona la marca en escala de grises, cómo funciona la marca en alto contraste, se le llama original pluma, que es a un solo color, cómo funciona la marca con fondo negro, que no es lo mismo que hacerla funcionar con fondo blanco. Acá vemos que tenemos que hacer una ligera modificación, tenemos que hacer un borde blanco alrededor, porque si no la caja no termina de reconstruirse. En esta diapositiva vemos la marca, el equivalente al original pluma, pero sobre alto contraste, es decir, fondo negro y a un solo color blanco, como tendría que construirse. Habrá escenarios donde no podremos usar la marca en su formato original y tengamos que usarla en formato vertical, entonces también contemplamos estas cuestiones. La marca solo horizontal con el logotipo al costado del isotipo. Vemos su versión gris y vemos su versión sobre fondo negro. En esta diapositiva vemos las reducciones, lo cual no es un dato menor, porque la marca tiene que funcionar en formatos muy reducidos. Pensemos cuando insertemos nuestra marca en una firma de mail. Es un escenario minúsculo y no tienen que espastarse. El principal error que se puede cometer es: la marca funciona bien a tamaño grande sobre fondo blanco, pero cuando lo achicamos no se ve. Acá sí se recupera la unidad métrica en centímetros porque estamos probando un tamaño determinado cómo funciona, que es el menor posible, 3 centímetros. Lo que estamos diciendo también es: menos de 3 centímetros no puedes usar esta marca. El manual avanza en detalles como cuáles son los colores. Nosotros tenemos que contemplar cuál es el Pantone, cuál es el color único para esta marca, cuál es el color hexadecimal, que es la construcción para web, RGB, y cuál es la separación CMYK para imprenta. Todo tiene que estar en el manual porque cualquier cosa que no decidamos, alguien la va a decidir por nosotros. Empezamos a ver la familia tipográfica. Acá, cuando decimos tipografía primaria, es la tipografía que construye el logotipo. Una tipografía secundaria es la cual nosotros sugerimos si tenemos que escribir cerca de ese logotipo. Ya probamos que esa marca con esa tipografía funciona bien entre la primaria y la secundaria. Lo que se considera manual de marca cierra con esas cuestiones que nosotros consideramos las más importantes. Ahora vamos a contar un segundo módulo, que es el manual de aplicaciones, que es cómo aplicar la marca en escenarios puntuales. Por ejemplo, el material para un stand en la Feria del Libro. Acá vemos un cartel institucional de 1 metro por 1,60 m, vemos cómo el logo funciona como trama de fondo, lo que da una textura. Está el claim, lo que vimos en el caso anterior. En el chart siguiente vemos 3 tipos de banners para el stand con 3 colores, los 3 colores de la marca, lo que decíamos antes, como estos colores nos permiten hacer un montón de cosas. Tenemos la misma creatividad sobre 3 colores diferentes, entonces básicamente tenemos 3 banners diferentes. Luego, cuestiones más básicas de la papelería institucional, como la etiqueta para el producto, el lugar para poner el precio, el papel de carta, los sobres, las tarjetas personales. Y si no, también podemos empezar a pensar en material promocional, como lapiceras, gorras, pines, remeras y todo lo que a nosotros se nos ocurra. El objetivo de esta parte del manual de aplicaciones es contemplar la mayor cantidad de recursos posibles que podría llegar a necesitar nuestro cliente. El siguiente módulo es muy cortito, se llama Aplicaciones para Web y contempla una especie de template de una campaña publicitaria que podría ser banners o Google Display. No está demasiado profundizado, pero tiene algo interesante que muestra cómo un aviso genérico puede ser escalado a diferentes recursos. Nosotros tenemos el espacio para el título o el autor o la tapa. Intercambiando esos datos tendríamos un aviso nuevo cada vez. Bueno, como vieron, los dos casos son muy distintos y tienen formas de escalar el proceso muy diferentes. En el primero tenemos que centrarnos en la investigación, quién es el público, pensar qué quiere del producto, en este caso servicio ideal, y ahí empezar a contar la historia para llegar al nombre. Es un proceso mucho más de investigación. En el segundo ya tenemos el nombre dado, toda esa parte del camino la tenemos de alguna manera allanada y tenemos que avanzar muchísimo más después, es decir, un montón de opciones de marca y generar un manual de aplicaciones sólido que sirva para amplificar este producto o servicio a través del tiempo. Cualquier duda, me preguntan. Gracias.